¿Has pensado en crecer tu negocio, pero luego te detienes porque no tienes ni idea de por dónde empezar? Te entiendo. Escalar tu negocio suena bien, pero puede ser difícil dar el primer paso sin una guía. Por eso invité a Fernanda Silva al podcast. En nuestra conversación nos habló sobre su propia experiencia escalando su empresa, cambiando su modelo de negocio y cómo ha encontrado mentores que le han ayudado en el camino. Además, hablamos sobre si deberías levantar capital y algunas habilidades que necesitas para ser un buen emprendedor. Si deseas crecer tu negocio y encontrar mentores que te apoyen, este episodio es para ti. Fernanda Silva es emprendedora social, licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cofundadora de Pimo Hub, una startup dedicada a conectar empresas privadas con las mejores ONGs para financiar sus proyectos sociales y ambientales. A través de Pimo han trabajado con empresas multinacionales y públicas para hacer realidad el cambio, desde Kimberly-Clark, Mastercard y Mattel. Fer, muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto tenerte en el programa. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. He estado muy emocionada de ya juntarnos y platicar. Muchas gracias. Me gustaría comenzar la conversación hablando sobre cómo comenzaste tu emprendimiento. Ok, pues bueno, es una historia, la verdad, un poco más accidental que a propósito. O sea, yo nunca tuve como esta idea de ser emprendedora, sino simplemente de alguna manera generar un impacto social. Yo pensaba que iba a ser a través del sector público, ¿no? A través de políticas públicas y demás. Y por eso estudié la carrera que estudié, que fue economía, me especialicé en políticas públicas, pero durante todo ese tiempo yo siempre estuve en sector social. Yo recaudo fondos para fundaciones desde que tengo como 15 años. Y cuando llegaron los sismos de 2017, una de mis socias, que yo conocía poco, tenía un blog de impacto social que se llamaba Entrelazando México. Y la verdad es que pues fue un proyecto que ella hizo que le parecía mala idea, pero dijo, quiero hacer algo al respecto por todo lo que estoy viendo que está sucediendo y no sé cómo. Entonces voy a empezar a hablar de proyectos sociales y cómo te puedes conectar con ellos. Pero el blog se llamaba Entrelazando México y yo creo que estaba muy bien posicionado sin querer en Google, porque cuando la gente empezó a buscar quiero ayudar, cómo ayudar, ¿no? Todas estas variaciones, pues le salía a nuestro blog. Entonces nos empezaron a buscar el 19 de septiembre de, oye, somos 20 doctores, ¿qué hacemos mañana? Somos tantos voluntarios, no sabemos qué hacer. Y yo me acuerdo que en ese momento yo vivía con mis papás y veía a mi mamá haciendo sándwiches. Y yo decía, pero es que sabemos qué se necesita, o sea, sabemos si se necesitan sándwiches, botellas de agua, y entonces decidimos empezar a verificar las necesidades en tiempo real y conectar oferta y demanda de ayuda a través de redes sociales. Pusimos nuestros celulares literalmente en la página de internet y de repente se viralizó, ¿no? Y digo, ya para no hacerte el cuento muy largo, terminamos con más de 50 personas en un centro de logística que hicimos muy improvisado y fuimos como el back office de todo lo que se hizo de apoyo social en el temblor. Empezamos a trabajar con multinacionales, con embajadas, con gobiernos locales, con protección civil. Fue espectacular y pues de ahí decidimos empezar Pimo porque nos dimos cuenta que se perdía muchísimo dinero y muchísimos recursos cuando la gente quiere ayudar, porque no hay trazabilidad y porque la gente no sabe de causas sociales y ambientales. Luego ya identificamos que la problemática vale 23 mil millones de dólares solo en Estados Unidos, ¿no? 23 mil millones de dólares que se pierden anualmente en donaciones justo por falta de trazabilidad. Entonces dijimos, no, vamos a ayudar a crear herramientas para que eso ya no pase. Ok, me encanta. Desde ese suceso han colaborado con muchas marcas, ¿no? Muchas marcas importantes. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Pues sí, justo, la verdad es que hemos tenido muchas etapas, pero en todas lo que persiste es nosotros ayudando a quienes tienen recursos a destinarlos a las causas sociales y ambientales de la forma más transparente e inteligente. Entonces, ahorita lo que hacemos en Pimo es vincular empresas multinacionales, públicas, embajadas, con proyectos sociales y ambientales certificados y ayudarles a monitorear el impacto para asegurarnos de que realmente está sucediendo ese cambio social y que ese cambio es positivo, ¿no? Y que no estamos generando ahí impactos negativos. Y pues ha estado increíble porque en la pandemia la verdad es que pues empieza la pandemia y decimos, híjole, como que me suena que ya hemos hecho esto antes, como que qué vamos a hacer esta vez, y nuestros mentores nos decían, oye, no te involucres porque pues ya tienes un negocio, ¿no? O sea, y esto, el tema de respuesta ante crisis humanitarias no es negocio, entonces, pues ustedes
miren hacia adelante, foco, ¿no? Y dijimos, no, o sea, es que si nos morimos en el intento de ayudar en la pandemia, pues perfecto, ¿no? Pero lo tenemos que intentar. Y ahí empezamos a levantar fondos para entregar insumos médicos a hospitales públicos, ¿no? Frenamos toda nuestra operación, hicimos eso. Y la verdad es que eso nos ayudó muchísimo a crecer y a generar muchísimo impacto, porque éramos los únicos que estábamos haciendo eso al principio. Ya luego entraron otros actores que estaban haciendo lo mismo, pero logramos levantar casi $2 millones de empresas como Kimberly-Clark, Standard & Poor's, Banorte, BBVA, y pues fue espectacular porque logramos generar un gran impacto, y hoy en día pues muchas de esas empresas se han quedado con nosotros y ya les ayudamos a gestionar toda su estrategia o gran parte de su estrategia de responsabilidad social, ¿no? O sea, con Kimberly-Clark trabajamos con Cotex, con Escudo, con Depend, y entonces es muy padre porque al final, como tenemos este marketplace con más de 270 proyectos, pues es mucho más fácil para las empresas trabajar a través de nosotros y empezar a fondear estos proyectos de una manera estandarizada, organizada, ¿no? Y con esta parte de transparencia. Entonces ha sido, ahora sí que suerte y ganas de ayudar que se canalizaron bien, creo. Claro. Su función es conectar a las empresas con los proyectos sociales, ¿no? ¿Cómo funciona su modelo de negocio? Nosotros cuando empezamos, me acuerdo que vimos una plática de un señor que se llama Dan Ariely y habla de cómo vemos mal el impacto social, porque, no sé, si tú estudiaste un MBA en Harvard a lo mejor, ¿no? Yéndonos como a un ejemplo muy, muy exagerado, y tienes dos opciones, ¿no? Al final, entrar a una tabacalera o entrar a una empresa social o a un proyecto social. Tu sueldo esperado siempre va a ser 10 veces más alto en una tabacalera, ¿no? Entonces, justo cuando creamos Pimo dijimos, ni madres, o sea, nosotros queremos que las mentes más brillantes del mundo estén poniendo toda su energía en resolver problemáticas sociales y ambientales, y creo que ese es el corazón del emprendimiento social. Entonces, nuestro modelo de negocios funciona, estamos ahorita justo iterándolo, porque pues es gran parte de cómo sobrevives como empresa y cómo creces, escalas, pero ahorita el core del negocio de Pimo es, nosotros funcionamos como project managers, entonces captamos los donativos de las empresas y los dispersamos a las fundaciones que están aliadas con nosotros y que forman parte de nuestro marketplace, y nosotros cobramos un management fee, como si fuéramos una fintech o un project manager cualquiera, ¿no? Esa es una de las fuentes de negocio. La segunda es, justo vimos que hay muchas certificaciones para temas ambientales, pero no hay tantas certificaciones para temas sociales, y cuando hicimos un estudio de mercado de, oye, a ver, ¿quién está avalando que quienes están ejecutando los proyectos sociales realmente son buenos? Y nadie lo estaba haciendo de la manera como que nosotros creíamos que se tenía que hacer, con estándares a nivel de empresas públicas como con las que trabajamos. Entonces desarrollamos un certificado que se llama CASE, que es una evaluación de cumplimiento con la ley, pero hacemos un análisis de riesgo legal, financiero, reputacional, un análisis de impacto y de estructura, para asegurarnos que cada aliado que está haciendo los proyectos sociales que están siendo fondeados por el sector privado realmente sea una fundación o una empresa social que va a generar el impacto positivo, ¿no? Y que no le va a representar un riesgo a la empresa, porque pues si se pierde tanto dinero es porque algo está pasando ahí. Entonces nosotros justo tenemos esa certificación y tenemos dos modelos, ¿no? Las ONGs que quieran pueden venir con nosotros y les damos una beca, y entonces pagan un monto muy simbólico para certificarse con nosotros. Y cuando hay empresas multinacionales que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero subir el nivel y la calidad de mis proveedores de impacto social, nos contratan y nosotros certificamos a todas las organizaciones con las que trabajan. Entonces, eso está muy interesante porque al final del día cada vez se incorporan más organizaciones a nuestro portafolio, y justo estamos por lanzar un nuevo producto que vamos a lanzar en Q2, entonces es la primera vez que lo digo en público, que va a ser una membresía Pimo para que las empresas puedan ver todas las organizaciones que están certificadas con nosotros y puedan asegurarse que el impacto, bueno, que los aliados con los que están trabajando son los aliados correctos. Ok, me encanta. Quiero regresarme un poco a los orígenes de Pimo, porque también en el ITAM pues tuvo un impacto en su emprendimiento, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Claro. Pues mira, es que creo que cuando emprendes sin saber mucho de emprendimiento tienes que aprender un chorro, ¿no? O sea, porque al final todo el mundo romantiza esta parte de empezar una empresa como, ay, qué padre, vamos a empezar a vender y vamos a levantar un chorro de capital, y la gente se enfoca primero en eso. Y nosotros decidimos hacer algo como muchos otros emprendedores, que es pues aprender a emprender, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cómo le podemos hacer para hacer una empresa
que realmente pues tenga sostenibilidad y que tenga todo en orden. Lo que nosotros hacemos además tiene como muchos componentes fiscales porque trabajamos con donatarias. Entonces nos metimos justo primero al bootcamp de emprendimiento del ITAM con el MIT. Es una cosa espectacular porque el bootcamp te lo da el Entrepreneur in Residence de MIT, que es un emprendedor o emprendedora que está contratada por MIT y que lleva muchísimos años de emprendimiento, y ellos te dan una metodología que se llama emprendimiento disciplinado, que es una metodología de MIT, que básicamente lo que te dice es, recopilamos todas las cosas en las que los emprendedores la cagan y te damos un camino a seguir para no cagarla en eso. Entonces, obviamente nadie te puede dar el camino al éxito, pero sí te pueden dar el camino al no fracaso, ¿no? O sea, decir como, oye, estas 7 cosas te van a matar. Entonces, estuvo increíble porque ahí creamos, por ejemplo, el nombre de Pimo, ahí identificamos quiénes iban a ser nuestros clientes, cuál era la problemática, y pues realmente te vuelven como, o te dan las herramientas para ir, o sea, hasta cuando vas iterando en tu emprendimiento, cómo hacerlo de una manera organizada, ¿no? O sea, cómo entrevistar a un cliente sin sesgar sus respuestas, cómo identificar tu mercado objetivo, todas esas cosas. Y la verdad es que es uno de muchos programas de emprendimiento en los que hemos estado. Estuvimos con Irrazonable, que son justo una aceleradora de emprendimientos sociales espectacular. Y yo ahorita estoy en un fellowship que se llama Latitude, que es de emprendedores de todo el mundo, o sea, somos emprendedores de 22 países, porque creo que como emprendedores no es nuestro trabajo, pero nos ayuda mucho el estar ahora sí que afilando el cuchillo, ¿no? Y siempre aprendiendo nuevas tendencias, siempre entendiendo qué es todo eso que involucra una empresa, desde la parte de tecnología, la parte de contabilidad, tesorería, los unit economics, ¿no? O sea, estoy perdiendo dinero, estoy ganando dinero, ¿cómo le voy a hacer para...? Y justo por eso hemos estado iterando el modelo de negocios, porque siempre tienes que estar identificando cuáles son las debilidades de tu negocio, cómo puedes hacer que escale más, y eso te dan este tipo de programas, y hay muchísimos, y la mayoría son gratuitos. Uh-huh. No iba a preguntarte eso, pero me alegro de haberlo hecho. Justo sobre esto que mencionas de siempre estar buscando las herramientas para tu emprendimiento, creo que algo de lo que hablas mucho de lo que escribes mucho en LinkedIn es sobre buscar mentores, ¿no? Rodearte de gente que te pueda ayudar un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido tus lecciones sobre el poder de la mentoría? Mira, creo que la mentoría es ahora sí que un karma controlable. Ay, sí, no es cierto. O sea, pero lo que yo he aprendido hoy es que cuando a ti te va bien en la vida, no hay nada mejor que compartirlo con otras personas, ¿no? Esa suerte que has tenido. Y creo que esos son los mentores. O sea, los mentores son personas que han logrado destacar en ciertos ámbitos, que llevan años de experiencia y que entonces comparten su conocimiento con personas que traen buenas ideas, pero todavía no tienen todos los recursos. Nuestros primeros mentores fueron personas como Lorenza Lanz, que trabajaba en Google. Imagínate 3 mocosas que fuimos a pichar a Google y esta mujer nos recibió y nos mentoreó, y hoy ahorita ella tiene un puesto muy importante en Stripe. Y pues justo como que creo que a lo largo de los años hemos aprendido cómo tener buenos mentores y cómo ser buenas personas, ¿cómo se llaman? Mentís, ¿no? O sea, cómo ser buena persona mentoreada. Entonces, como consejos yo les diría, lo más importante es, número 1, hacer tu tarea y entender quién quieres que sea tu mentor y cómo vas a llegar a ella, a él, a ella. No, porque lo más importante es no perder el tiempo de la gente, ¿no? Y realmente ese es mi segundo consejo, pensar cómo le va a aportar valor y cómo te va a aportar valor a ti el que haya una relación, porque al final la relación de mentoría es una relación de amistad, ¿no? Y una relación de confianza. Entonces, lo que yo hago generalmente es identificar qué perfiles necesito que me mentoreen y llego y los enamoro de mi proyecto, porque al final del día, si tú llegas y dices, hola, te quiero pedir un consejo, pues a lo mejor te lo dan, pero ya que se involucren realmente en ti, te estén invirtiendo tiempo, hay mentores que te invierten 1 hora por semana, hay mentores que más, hay mentores que menos, creo que vale muchísimo la pena hay un post que tengo donde hablo como de los pasos para conseguir un buen mentor, pero ahorita como de bote pronto diría justo eso, hacer tu tarea, enamorarles de tu proyecto,
y realmente tener, o sea, prepararte mucho para las mentorías, o sea, no llegar como en blanco, sino decir, a ver, tengo estas preguntas, generalmente a mí me gusta que me dejen tarea, ¿no? Como para seguir avanzando y seguir iterando en el proceso de mentoría, y siempre, 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 que eso es algo que a mí me dijo uno de nuestros mentores, que fue el Entrepreneur in Residence del MIT, nos dijo, siempre que alguien te ayude, pregunta cómo puedes ayudarle de regreso. Y a veces suena muy loco, ¿no? Porque si te está mentoreando, no sé, una directora de una multinacional, a lo mejor tú pensarías, ¿cómo yo te puedo ayudar a ti? O sea, es imposible, yo no tengo nada que aportarte. Y resulta que casi siempre no es cierto. Entonces, a la gente en general le encanta que tú le digas, oye, ¿cómo te puedo apoyar yo a ti? Y generalmente sí te acaban pidiendo ayuda. O sea, a mí me ha pedido ayuda gente que yo digo, ¿cómo? Me estás pidiendo tu ayuda a mí, pero claro que te puedo ayudar. Y siempre pensar en cómo aportarles valor. Yo siempre les tengo top of mind, entonces cuando veo un artículo que les puede interesar, se los mando y vas generando una relación. Yo soy muy de relaciones profundas y creo que el chiste es no verlo como algo transaccional, sino verlo como estoy involucrando a esta persona en mi equipo y cómo le voy a dar yo un beneficio que, por ejemplo, en el caso de Pimo es propósito. Tengo mucha gente que se me acerca porque dice, yo siempre he querido hacer impacto social, pero pues decidí tomar el track profesional más, a lo mejor tradicional, pero ahora con mis conocimientos te quiero ayudar a ti. Y eso se me hace increíble. Me encanta. Creo que ese post se nos queda de tarea, porque justo te quería preguntar, ¿cuál es tu proceso? O sea, ¿cómo te acercas a las personas? ¿Qué es exactamente lo que les dices? Porque creo que cuando tienes en mente quién te gustaría que te mentoreara, puede ser un poco intimidante, ¿no? Acercarte y cultivar esa relación, ¿no? Más allá de un consejo, como mencionabas. Exacto. Pues mira, los programas de emprendimiento es un camino muy sencillo a conseguir mentores, porque te ponen mentores. Entonces tú puedes como que ver con quién haces clic y darle un seguimiento, y ahí no es tan intimidante porque pues es parte de un programa, ¿no? Donde te agendan, sí, tipo yo ahorita al ratito tengo una mentoría con alguien y pues traigo mis preguntas preparadas y en caso de que nos vaya bien probablemente le voy a dar seguimiento y ya me conoce. Para mentores del universo que no sean a lo mejor como gente que conoces o que tienes acceso a, tú y yo sabemos perfectamente que tenemos acceso a casi todo el mundo, porque existe LinkedIn. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú ahí puedes de alguna manera llegar a casi cualquier persona en el sector privado, ¿no? O sea, si lo delimitamos un poquito. El chiste es justo que no te dé miedo, ¿no? O aunque te dé miedo, lo hagas. Entonces, o sea, para mí el approach siempre ha sido... A ver, yo antes era muy, muy salvaje porque conseguía el celular y les marcaba. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? Y ¡pum! Les aventaba mi pitch y pues de ahí salieron varios mentores muy, muy buenos. Creo que las introducciones también ayudan, ¿no? O sea, si tú sabes que alguien de tus amigos conoce a X persona, pues te pueden presentar. Pero yo lo que diría es... Piensa si se van a enamorar de tu proyecto. O sea, definitivamente eso es importante. Y si sí, búscales tú, acércate y ven desde un lado de no, hola, te quiero pedir un consejo y ya, sino decir, hola, yo estoy tratando de construir X, que va a cambiar el mundo por y necesito esto. Creo que tú puedes ser un gran aliado, aliade en que yo pueda lograr estos objetivos. Y ya, o sea, yo creo que gran parte de construir una red, un network, y tú lo sabes mejor que nadie, es atreverte, ¿no? O sea, y lanzarte, crear contenido en LinkedIn es un gran camino, ¿no? O sea, porque al final tú empiezas a estar en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces yo lo que hago es, cualquier persona con la que yo quiero hablar, primero la agrego en LinkedIn y no le escribo, ¿no? Y la dejo marinarse en mi contenido un ratito. Entonces, lee una publicación, lee otra publicación, y entonces ya sabe quién soy. Y cuando me acerco es mucho más, es como si yo solita me estuviera presentando a mí misma, pero a través de mi contenido. Y luego tengo una amiga con la que hacemos lo que sale en esta serie de How I Met Your Mother, de... conoces a no sé quién, entonces pues hay veces que vas a eventos de networking y te da un poquito de miedo o pena acercarte a alguien. Entonces, no sé, imagínate que estamos tú y yo y hay un inversionista con el que tú quieres hablar, pero te da pena. Entonces, quien se acerca soy yo, porque a mí me vale madres, ¿no? O sea, yo no necesito nada de esa persona. Entonces, yo empiezo a platicar y de repente me dice algo y yo, no, tienes que conocer a Fer. Fer, ven para acá. Y entonces yo te estoy presentando con alguien que no conocía, pero ahora lo conocemos los dos. Algo de lo que has escrito en tu contenido es sobre el capital para emprender. Muchos emprendedores creen que lo más importante es tener el financiamiento, ¿no?
Y obviamente es importante, pero creo que algo de lo que tú hablas mucho es sobre otros ingredientes que también son esenciales, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar que tenemos que cultivar más allá de buscar el financiamiento al principio? Súper. Me encanta esta pregunta. Creo que esta pregunta es más relevante que nunca porque por todo lo que ha pasado, ¿no? Con los VCs, con los fondos de inversión, cada vez hay menos capital para emprendedores. Cuando yo empecé Pimo, había mucho capital. Entonces, la gente, su primer plan cuando quería emprender era levantar capital, ¿no? Con una presentación y se podía. Nosotras tomamos un approach diferente, y lo que hicimos fue algo que se llama bootstrapping, que quiere decir tú le metes una lanita y nosotros conseguimos 70,000 pesos y no le volvimos a meter dinero hasta el año pasado y vender. Esa fue nuestra estrategia, ¿no? Y creo que al final eso nos ha dado muchísimas lecciones de vida porque hemos tenido que crecer nuestro negocio a base de ventas y no a base de inversión y de comprar usuarios, bueno, no comprar usuarios, pero gastar mucho en adquisición de usuarios, o sea, como que sí ha sido un poco más orgánico. Entonces, creo que lo más importante es, todo el capital en el mundo no va a hacer que el mercado adopte tu producto. Tu producto va a ser adoptado por el mercado si tu producto es bueno. Entonces, no quiero decir que no hay que levantar capital, porque claro que hay empresas que son mucho más intensivas en capital, definitivamente. O sea, vamos a dejar eso a un lado, ¿no? Asumir que sí está bien levantar capital, no estoy diciendo lo contrario. Pero creo que al final, el chiste como emprendedores es justo lo que escribí, ¿no? Ser súper resilientes. O sea, saber que vas a tener que cagarla 1,000,000 de veces para encontrar ese product market fit, que es tu producto encajando en el mercado. Número 2, tener muchísima curiosidad, ¿no? O sea, decir, sí, a ver, yo soy buena vendedora, ¿no? Eso es algo característico de mí y por eso mis socias me quieren en la empresa. Pero, ¿qué tanto me tengo que vender a mí y qué tanto yo tengo que convencer a la gente de comprar mi producto versus que mi producto se venda solo porque lo necesitan? Entonces, justo lo que hay que entender es al cliente, al mercado, qué es lo que necesitan, ¿no? Y creo que al final lo que hay que cultivar como emprendedores es la habilidad de adaptarnos, la habilidad de tomar retroalimentación y aceptarla, y retroalimentación durísima como tu producto. Yo me acuerdo uno de los primeros productos que lanzamos, nos dieron retroalimentación negativa y como que seguíamos como, no, esto vamos bien, tenemos una gran idea, esto va a funcionar, esto está increíble. Hasta que un día nos sentamos y yo me acuerdo que yo dije, yo no compraría este producto, yo. Y a veces tú no eres tu mercado objetivo, ojo, pero en ese caso yo sí era mi mercado objetivo porque era un crowdfunding para personas millennials y yo soy una persona millennial en México. Y creo que es bien importante como que tener esta parte de dejar el ego atrás, aguantar vara porque es pesado y realmente pues enfocarte más en la parte de ventas y en la parte de si tu producto y tu emprendimiento es necesario en el mercado o no. Es muy loco porque cuando empezamos a levantar capital, todo el mundo nos decía, es que ustedes van muy lento, ¿no? Es que ustedes, pues nunca habíamos levantado capital, entonces nuestro crecimiento había sido exponencial, pero nada que ver con una empresa que a lo mejor había levantado muchísimo dinero. Y hoy en día somos muy atractivas para inversión porque somos gente que sabe facturar, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que se buscaba antes. Antes las métricas que un VC evaluaba era cuántos usuarios nuevos tienes, cuánto estás creciendo en usabilidad de tu plataforma. Eso está espectacular. Pero si tú tienes pérdidas y escalas con esas pérdidas, pues puede ser que tus pérdidas escalen de la misma forma, ¿no? Entonces creo que este shift y este cambio en visión es importantísimo y pues obviamente te da muchísima creatividad el no tener recursos. Entonces nosotros hemos aprendido y tengo ahí publicaciones igual como de qué herramientas hemos usado para hacer un sitio web gastando 8,000 pesos al año máximo y ya tienes un sitio web completo, funcional, ¿no? Cómo hacer un branding, cómo hacer, ¿no? Y todo eso que es como esta parte de cómo hacer muchísimo con muy poquito, eso creo que es algo que como emprendedores tenemos que saber hacer, porque entonces ya no nos escudamos en el capital. Y entonces, si hay escasez de capital, nosotros tenemos pues otras herramientas a las que podemos recurrir para seguir, pues para que nuestro negocio sobreviva y siga creciendo. Sí, me encanta. Fer, ¿cuál es tu mejor consejo para los emprendedores?
Creo que esto cambia, depende de mi momento de vida y el lugar en el que estoy. Yo digo, tú sabes que hablo mucho de salud mental porque he tenido muchas crisis de salud mental y creo que eso de hecho me ha conectado mucho con otros emprendedores y otras emprendedoras que pasan por lo mismo. Entonces yo el consejo que les daría a los emprendedores es, número 1, tú siempre vas antes que tu emprendimiento. Trata de encontrar algo que te apasione, porque el emprendimiento es cansado, es pesado, te da muchísimo y también te quita algunas cosas. Hay ciertas etapas de la vida de una emprendedora donde trabajas muchas horas al día. No estoy diciendo que sea recomendable, pero estoy diciendo que es una realidad, ¿no? O sea, yo por más que diga quiero trabajar X cantidad de horas al día, hay días que tengo que trabajar 12 horas, ¿no? Hay días que no depende de mí. Entonces, creo que al final del día yo les diría que entre más sea algo que te apasione y algo que te convenza, más fácil va a ser levantarte todas esas veces que te vas a caer. Y entre más tú puedas separarte de tu emprendimiento en tanto que tú no eres tu emprendimiento y tu emprendimiento no eres tú. Y entonces enfocarte y tener tu vida personal, por más que estés trabajando 14 horas al día y a veces tengas que trabajar un sábado, que yo es algo que trato de ya no hacer, pero por ejemplo mañana voy a tener que trabajar porque me pasaron cosas esta semana que tengo que resolver. Tener tu vida personal y siempre recordarte a ti misma, a ti mismo, que eres un humano y que tú vas antes que nada, ese sería mi consejo hoy en el punto de vida en el que estoy. Qué buen consejo. Oye, si tuvieras que volver a empezar tu negocio, ¿qué es lo primero que harías? Pues exactamente lo que hicimos, como que ponernos a estudiar, a leer, a hacer con post-its, idear. O sea, creo que al final del día el primer paso para emprender es entender en qué ámbito estás queriendo resolver un problema y enfocarte en el problema, y eso es lo que hicimos. Y creo que, a ver, hoy tengo muchas herramientas que nos hubieran ayudado en ese momento, ¿no? De, a ver, por ejemplo, lo que les decía, no te obsesiones con tu solución y acepta la retroalimentación que te dan, escucha más al cliente. Hay muchísimas cosas, pero en mi caso personal, creo que el irlo aprendiendo en el camino es lo más valioso porque nos ha dado una resiliencia y un músculo que tenemos hoy en día que pues yo creo que se gana con años de experiencia y de fregarle y de caerte y de levantarte y creo que algo que, o sea, como que yo haría, digo que es que creo que sí lo hicimos, pero algo que me gustó mucho que hicimos es que nos empezamos a meter mucho al ecosistema emprendedor desde el minuto 1 y tener amigas y amigos emprendedores que están viviendo lo mismo que tú es increíble porque yo, no sé, ahorita en Latitud la gente dice emprendimiento es muy solitario, sí, pero hay mucha gente sola, ¿no? Entonces, ¿por qué no te juntas con otras personas? Yo tengo grupos de amigos emprendedores que son mi familia y que nos hemos ayudado en todas las etapas, entonces creo que el que cuando tú emprendas no lo veas como una actividad solitaria, se me hace increíble. Una mentora una vez nos dijo, no tengas miedo en compartir tus ideas, porque si alguien te la puede copiar, no era suficientemente buena. O sea, tú eres lo que tú llevas dentro y como que los insights y todo el conocimiento que tú tienes es lo que te va a ayudar a crear algo importante. Entonces, yo creo que lo que hace que el emprendimiento luego sea solitario es que a veces no queremos compartir nuestras ideas porque a lo mejor alguien se las va a robar. Hay veces que sucede, claro que sí, nosotros nos pasó, pero al final del día, pues nosotros seguimos aquí, ¿no? Y seguimos creciendo y creo que tiene mucho que ver con que pues hemos abierto un poquito nuestros brazos y nuestras vidas a otras personas y esas otras personas hacia nosotros. Entonces yo diría, siempre la parte humana es lo más importante. Me encanta. ¿Puedes compartir tus 3 mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, cursos, cualquier cosa. Ok. A ver, un libro que a mí me encanta es Never Split the Difference, que es un libro de Chris Voss, que es un negociador del FBI. Entonces te habla de técnicas de negociación, creo que es espectacular. Hay también una masterclass de él, pero al final o sea, puedes aplicar sus técnicas de negociación para juntas con clientes, para mails, para que te contesten. Entonces creo que es como muy práctico. Y a ver, si no tienen tiempo de leer, métanse a internet y busquen como cuáles son los 10 tips de este güey, ¿no? O sea, creo que al final yo soy una persona como muy de repente aquí rapidito y no pasa nada, pero creo que ese es un libro espectacular. Luego, ChatGPT. Te cambia la vida para mí. O sea, yo lo uso para hacer copy, para escribir correos para clientes, le meto el contexto. O sea, tengo un machote de qué es Pimo,
se lo meto a ChatGPT cada vez que empiezo a platicar con el chat y luego le doy contexto de cuál fue mi reunión, le pongo las notas de mi junta y me saca un correo de seguimiento, ¿no? Ese tipo de cosas, no sabes la cantidad de tiempo y de energía que te ahorra, porque a veces no quieres redactar, solo quieres como platicar con alguien y que haga el trabajo por ti, y ese alguien puede ser ChatGPT. Entonces creo que ahí te puede ayudar muchísimo a eficientar cosas, desde pedir una subvención. Yo ahorita estoy estructurando una nueva presentación y le pedí que me diera la estructura. ¿Qué elementos visuales tiene que tener? ¿Cuál es el título, el subtítulo? Entonces, eso me fascina. Creo que es un recurso que tenemos que empezar a usar desde ahorita para entenderlo y aprenderlo e incorporarlo a nuestro día a día. Y finalmente, en general, a mí me gustan mucho los podcasts. Entonces, yo ahorita estoy muy enfocada en la parte de salud mental, pero el podcast de On Purpose de Jay Shetty se me hace buenísimo, porque creo que al final pues te ayuda muchísimo como a esta parte de cómo mantenerte tú bien mientras vives esta ola y este torbellino que es emprender. Entonces, sé que a veces los recursos que recomendamos son más de emprendimiento como tal, pero yo creo que es bien importante que dentro de tu mente el 20% siempre esté enfocada en que tu mente esté bien. Sí, totalmente. Algo que siempre digo es que los negocios son 50% estrategia y 50% mindset. Entonces hay que trabajar también la mentalidad, ¿no? Totalmente. Oye, al final del episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tareas le quieres dejar a los emprendedores? La tarea que les dejaría es, si tienen socias o socios, escriban y hagan un Founders Agreement desde el minuto 1. Un Founders Agreement es un documento, hay un machote, si alguien lo quiere me pueden escribir por mensaje directo y se los mando, donde haces acuerdos para que estés alineada o alineado con tus cofundadores, ¿no? Desde cuántas acciones tiene cada uno, qué pasa si alguien se va antes de tiempo, cuál es el compromiso que le va a meter cada persona. Se los juro que vale muchísimo la pena, y en la etapa en la que estés, si no lo tienes, creo que vale la pena. Y de hecho nosotras, que somos 3 fundadoras, refrescamos ese Founders Agreement cada 2 años más o menos, o año y medio, justo porque van cambiando nuestros momentos de vida. Entonces creo que ese sería un consejo como que a mí me dieron y me ayudó muchísimo, y conozco mucha gente que no se lo dieron y que le pudo haber afectado. Entonces eso se me haría buenísimo. Y creo que en general, en cualquier etapa, siempre tener como esta idea de realmente ver si lo que tú estás haciendo le va a agregar valor al mercado o no, porque creo que muchísimas veces nos quedamos muy ciegas o ciegos enfocados en lo que estamos haciendo sin fijarnos si realmente es lo que la gente necesita. Entonces yo creo que el repensar lo que estás haciendo y el preguntarle a tus clientes o potenciales clientes qué necesitan, qué les duele, qué les cuesta trabajo, te puede ahorrar muchísimo tiempo para llegar a tener algo que ya explote. Perfecto. Fer, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tanto. ¿En dónde te pueden seguir? Gracias a ti. Pues en LinkedIn, la verdad es que es donde estoy todo el tiempo. Entonces me llamo Fefe Silva o Fernanda Fefe Silva. Y sí, por ahí también pueden seguir a Pimo en redes sociales, Pimo Hub. Ahí estamos en Instagram, estamos en YouTube, próximamente estaremos en TikTok. Y pues nada, la verdad es que yo muy encantada de estar en esta conversación, tenía muchas ganas de conocerte y gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí, y les dejaremos obviamente tus redes y las redes de Pimo en la descripción del episodio para que puedan visitarlas. Muchas gracias. Gracias a ti, adiós. Si disfrutaste esta conversación, asegúrate de suscribirte en YouTube o seguirnos en Spotify y Apple Podcast, para que así no te pierdas todos nuestros contenidos nuevos. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.